Bueno, buenas noches nuevamente, bienvenido a su programa DXD, un programa más, el número 53 que llega a ustedes. Hoy hemos tenido escogido un tema bastante especial, un tema de que invitamos que toda la familia esté con nosotros para que podamos discernir, que podamos también interactuar, ya sea por mensajes o llamándonos, para que podamos evacuar este tema que su nombre es factores de riesgos en área deportiva. Usted como padre de familia, padre, madre de familia, como hermano mayor, sabe qué está haciendo su hijo cuando le dicen que llega a un área deportiva a entrenar o a jugar. ¿Lo sabe? Pues estas son cositas que nosotros vamos a tener que ver, porque DXD es mucho más que deporte. DXD es la otra cara del deporte. Es deporte por dentro. Las interioridades que no se ven, usted las podrá analizar, ver, escuchar en DXD. Hoy tenemos como invitado de manera especial al capitán David Lazo, responsable del área de asuntos juveniles de la ciudad de Estelí. Estamos esperando también a otro buen invitado, como es el profesor Francisco Rojas del Instituto Nicaragüense de Deporte. Pero bien, si hablamos de mente sana en cuerpo sano, entonces, ¿qué entendemos nosotros? Y ante todo, bienvenido, y me disculpa, bienvenido capitán, muchas gracias por haber aceptado nuevamente. Creo que esta era una materia pendiente, se la debía, aquí estamos, así que bienvenido. Muchas gracias Miguel, un saludo de parte de la jefatura del departamento de Estelí a todos nuestros televidentes, al programa, felicidades por ese número 53, 53. Agradeciéndole primeramente a Dios por permitirnos estar acá, por permitirnos desarrollar pues nuestra planificación y permitirnos pues llegar a esas personas que necesitan de una atención especializada. Bueno, puedo hablarlo con mayor confianza porque marchemos mucho mejor. David, capitán, ¿qué entendemos en primer lugar? El tema siendo factores de riesgo en el área deportiva, ¿qué entenderíamos en primer lugar o qué podemos explicar como factores de riesgo? Bueno, un factor de riesgo son características que hacen más probable que una persona presente una predisposición al uso y abuso de algún tipo de sustancia psicoactiva para lo que decíamos fuera de cámara, para preentrenar, para lograr mayores resultados durante el entrenamiento y mayor rendimiento en los deportes. Bueno, pero es que hablamos de preentreno y vámonos a la vieja escuela. Simplemente este es un tema, capitán, más que todo psíquico, que no te lo va a dar ninguna sustancia, porque antes te mencionaban y te decían, ok, vamos a entrenar, preparémonos 5 minutos, ahora hay que entrenar 15 minutos, 20, media hora antes, precalentamiento, ahora ya se llama preentreno, y ahora hay sustancias preentreno. ¿Será necesario esto? ¿Realmente necesitas revitalizantes para ir a practicar lo que tanto te apasiona? Eso es uno de los aspectos que son tomados en cuenta dentro de los modelos de atención. Lo importante en este estudio de factores de riesgo no es tanto la presencia de un solo factor, sino el cúmulo de factores que inciden para que esta persona vaya a consumir este tipo de sustancias. Nosotros lo enfocamos de varios aspectos. Nosotros lo vemos desde el punto de vista individual, es donde se valoran todos esos aspectos biológicos y psicológicos de la persona. Aquí donde hablamos en el aspecto biológico, aquí lo hablamos fuera de cámara. Ya lo que mencionaba usted, ya los de la cuarta, los de la tercera. Entonces es más tiempo para hacer esa preparación física, ¿verdad? Y eso va en dependencia de la genética y de las condiciones, ¿verdad? Que se vayan creando para lograr un resultado. Ahorita nosotros lo vamos a mencionar así puntuales. Cualquier gimnasio, usted se va, entra a un gimnasio, se inscribe, empieza a entrenar, así como lo mencionaba usted, a la vieja escuela, se va caminando, se va corriendo unos 10, 15, 20 minutos antes. Antes de irse se bebe su yogur, se bebe su vaso de leche, empieza a trabajar. Y que antes no estaba permitido eso. Es correcto, y usted va tranquilo, hace sus ejercicios, pero usted de repente ve que usted lleva 6, 8, 10 meses
En un gimnasio usted normal va con su contextura física normal, en dependencia de la rutina y de la intensidad que le ponga a esa rutina. Usted de repente ve que durante esos 12 meses llegaron 2, 3, 4 chavalos y en 6 meses están friendly, como decimos nosotros popularmente, bien pompeados. Sí. ¿Ya? Y eso obedece a este tipo de consumo de sustancias, que en algunos aspectos, y eso va en dependencia del nivel de tolerancia, ¿verdad?, del cuerpo, y hasta dónde puedan llegar los chavalos durante el consumo, o las exigencias que el mismo producto le da al chavalo para lograr su resultado. Sí. Porque aquí, como decíamos, este tipo de sustancias son adictivas. Sí. Y afectan directamente el sistema nervioso central, es una droga más. Sí. Entonces, hay unos niveles donde ya no hay control del consumo, ¿verdad? Y cuando hablamos de estos niveles de consumo, vemos lo que le pasó a un campeón internacional de fisicoculturismo, ¿verdad? Fue el hombre que llegó a desarrollar los bíceps más grandes del mundo, ¿verdad? Pero esto obedecía a entreno y posterior a inyecciones directas de hormonas al bíceps. Y a él se le expuso y se le decía en el gimnasio, clínicamente se le trató y se le decía que tenía que desistir de las inyecciones directas a los bíceps porque se estaba haciendo un daño. Sí. Y esta persona estuvo directamente en un centro de rehabilitación, y en este centro de rehabilitación él presentaba todititas las condiciones que presenta una persona adicta a una sustancia. Podría parecerse mucho a la cocaína, a la heroína. Capitán, ¿verdad? Pero también estamos hablando de que son sustancias que están legalmente autorizadas y en las cuales no se puede ejercer tal vez ningún tipo de control, porque en primer lugar tendríamos que ver que llega a la psiquis. Ahí estamos viendo, por ejemplo, en la muestra, que son dosificadas, son también prescritas, y no existe control determinado, la aplican personalmente. Así es, por eso yo le mencionaba que esto es el nivel de tolerancia que tenga el cuerpo, y también la dependencia directa de este tipo de sustancias. Cuando nosotros hablamos de esta temática, vemos que se pierde el control, y desde el mismo momento que se pierde el control en el uso, ¿verdad? Se supera esa barrera del uso y pasa al abuso. Sí, ¿verdad? sí, Usted sí. ya no quiere tener el bíceps de 30 centímetros, lo que tiene que tener de 45 o de 60, va a incrementar la dosis, y entonces eso ya no es normal. Entonces aquí donde entra el aspecto psicológico. Sí. Es una sustancia que entra de manera primaria, pero esto es progresivo, después se vuelve crónico y después se vuelve una adicción. Pero una adicción que no tiene nada que ver, pongámosle, con el orden de tipo policial, llegar a caer en ¿cómo se llama? Una manera desquiciada de volverse adicto, tiene que ver ya, o entra en factores así de ese tipo, policiales ya, que tenga que subvertir el mismo orden. Bueno, es que cuando hablamos nosotros de factores de riesgo, hay factores de riesgo que se pueden controlar desde el punto de vista policial porque son ilegales. Sí. Pero otros que son legales, que son responsabilidades ciudadanas. Sí, pero ustedes ven todo ese tipo de cosas, son normales, es el derecho que tiene un ciudadano a hacer de su cuerpo lo que se le antoje. Pues. Sí, pero aquí nosotros hacemos una advertencia como es el uso y abuso de sustancias. ¿Verdad? Y entonces cuando entramos del uso y abuso de sustancias, recordemos que las drogas naturales o sintéticas afectan directamente el sistema nervioso central. Sí. Y como afecta directamente el sistema nervioso central, esto trae daños a nivel psicológico y a nivel físico. Sí. Entonces, cuando usted atenta contra su integridad física, ¿verdad?, entra a una familia de delito, ¿verdad? Pero eso es producto de ese factor de riesgo. Es un paso antes de la comisión del hecho. Son factores que llevan a la comisión de. Yeah. Entonces, personas que posterior, cuando no logran su objetivo o cuando se están viendo afectados a nivel físico y psicológico, esto empiezan a cometer algún tipo de delito para lograr sustentar o satisfacer la necesidad que le ha ocasionado el uso de esta sustancia.
Bueno, capitán, nosotros hablamos siempre aquel viejo adagio que dice mente sana en cuerpo sano. Esta gente, cuando usted se mira en cuerpos muy bien formados, atletas muy bien confeccionados, decimos, ese hombre está muy sano, aparentemente. Pero para llegar a eso, ya se creó una adicción, ya se creó una dependencia del tipo de sustancias que me viene y me fortalece. Y entonces, hablemos ahora del muchacho que no llega a ser el atleta de alto rendimiento, pero sí es el atleta consuetudinario, el que visita las canchas que están en los alrededores de nuestra ciudad o los campos deportivos. De que nosotros notamos de que incluso en el mismo uso de la cannabis sativa, se ven bastante dinámicos, pero también sabemos que la misma cannabis es de uso medicinal. Hasta dónde está el conocimiento, de acuerdo a la área que ustedes manejan, hasta dónde está el conocimiento de nuestra población para ver si es medicinal o no lo es, o simplemente es una excusa más que se ha venido con la modernidad y la genética. Bueno, es que esos son algunos mitos del uso de este tipo de sustancias. Ajá. Cuando nosotros hablamos de legalidad y de ilegalidad, ajá, eso obedece a tratados, a convenios, conforme sí, los estudios que hace la OMS, sí, la Organización Mundial de la Salud, con estudios que se realizan, ¿verdad? Ustedes saben que hay laboratorios que hacen el estudio de este tipo de sustancias. ¿Y por qué no se legalizan? Simple y sencillamente porque ocasionan daños irreversibles al sistema que lo consume, ¿verdad? Entonces por eso es que no se legaliza. O sea, era parte de un proceso, porque también el alcohol hace mucho tiempo, el mismo tabaco sufrió el mismo proceso. Sí, lo que pasa es que como estamos en esto, el mundo de la globalización y ese tipo de situaciones, pero no son, o sea, el alcohol por sí solo, él no produce daño, él igual. La marihuana, dice mucha gente por ahí, para un reumatismo, pero es el tipo de consumo. El tipo de consumo. El tipo de consumo. Entonces, si usted va del uso al abuso, es otro tipo de situaciones. En Nicaragua no es legal el uso de la cocaína, el uso de la marihuana, no es legal. Y tampoco está comprobado que sea efectivo para el reumatismo. O para las migrañas. Hay una serie de pretextos que se están poniendo. Sí. Bueno, yo creo que vamos bastante rápido y cuando tocamos el tema factores de riesgo en áreas del deporte, que se practican deporte, estamos hablando de todas las áreas. Campos de práctica de deporte, estadios, gimnasios y todo lo que implique práctica del deporte. ¿Qué podemos tocar al respecto? ¿Qué podemos decir para que este tipo de situación no se nos llegue o no se nos vaya de la mano? Bueno, entonces cuando nosotros hacemos el estudio de un factor de riesgo, estamos obligados a ver cuáles son los factores de protección. Ajá. Los factores de protección no quiere decir que son los que están en contra de los factores de riesgo, ajá, no siempre. Y tampoco en este caso los factores de protección son circunstancias que mejoran la respuesta, ¿verdad? Y en este caso la resiliencia ante los factores de riesgo. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Si yo tengo una buena formación y yo soy un atleta y a mí me gusta un comercial que hacen con un cereal, ¿verdad? Que está un niño entre 6 y 8 años, sí, y él está viendo un partido de fútbol. Y él en el partido de fútbol, me contextualizando porque estamos en el mundial, sí, está bien. En el partido de fútbol, él ve a su equipo, al equipo representativo de su país, hacer un gol, pero es un gol de chilena. ¿Ya? Ajá. Y entonces dice el niño, yo quiero hacer un gol de eso en el partido de mi escuela. Sí. Entonces sale el representativo del cereal y le dice, a entrenar. Y pasan 3 meses entrenando para poder hacer ese tipo de jugada, ¿verdad? Y consumiendo el producto. Sí. ¿Ya? Sí. Entonces, pero pasa 3 meses este chavalo. Entonces, cuando nosotros hablamos de los factores de protección, no necesariamente son experiencias positivas o beneficiosas para la persona que está en un factor de riesgo. Sí. Ejemplo que podemos poner nosotros de un factor de riesgo, y lo hemos mencionado mucho, el uso de droga. ¿Cuál sería el factor de protección? O una persona, lo primero que cuando va a una atención psicológica
¿verdad? Lo primero que le dicen, mira, ¿practicas algún deporte? Sí. ¿Ya? Porque se supone que en el deporte hay disciplina, hay dedicación, ¿verdad? Y demanda condición física y tenés que crearla, ¿verdad? Entonces el factor de protección es la práctica de deporte. Pero eso no quiere decir que una persona que consuma cannabis sativa o crack esté predispuesto a practicar deporte. Supuestamente como energizante, ese es el pretexto que se usa en algunos casos. Sí, aquí hay situaciones donde personalmente yo llegué a un gimnasio y yo miraba a unos chavalos que llegaban con mancuernas de 45 libras y los brazos parecían bolillitos y como que si no era con ellos. Eran una máquina. Sí, una máquina y se subían a hacer las dominadas y ni que era Dios. Sí. Y entonces yo decía, bárbaro, estos chavalos ya tienen práctica, pero desgraciadamente como a los 15 días, 20 días antes de entrar al gimnasio, pues ellos estaban consumiendo algún tipo de sustancia. Cuando se dieron cuenta que era un oficial de policía que estaba ahí, no volvieron a llegar. Entonces, trabajar este tipo de situaciones es un tanto compleja porque es a nivel individual, ¿verdad? Es una decisión que tomás vos como individuo, ¿verdad? Entonces, llegar allí, llegar a esa condición donde dicen, no, yo necesito trabajar mi cuerpo a nivel cardiovascular, a nivel muscular, a nivel, ¿cómo se llama?, aerodinámico. Son decisiones que vos tomás y no necesariamente tenés que utilizar algún tipo de sustancia. Más que la proteína que te dan los alimentos, más que los alimentos que necesitas a diario. Es que nuestra juventud lo que quiere son respuestas rápidas. Nos damos cuenta de eso, ¿no? Es que eso es así. Sí. Le gusta el raflá ahí de nada de esfuerzo. Sí, nada de esfuerzo. Ese es el término. Nada de esfuerzo, todo coyol quebrado, coyol comido. Entre más rápido, mejor. ¿Qué movimiento o qué mecanismo están empleando ustedes, como aparte de charlas, como para ustedes ir sensibilizando a nuestros jóvenes? Porque realmente la parte más sensible de nuestra sociedad son los jóvenes, y siempre lo ha sido, ¿no? ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Cuál es la manera, incluso, en qué podemos también nosotros quizás ayudar como medios para que contrarrestar este tipo de situación que se está viviendo? Te hago esta pregunta porque, tomemos en cuenta, ya no están las viejas glorias que son ahora deportistas, que era a base de esfuerzo, a base de ejercicio constante, a base de comer cierto tipo de comida, si se quiere hasta natural, qué sé yo, carne de animales silvestres, tipo de sustancia, por decir, ahora ya no se escucha que, tírate un consomé de hígado. Eso ya no gusta, porque no tiene esto, no tiene lo otro. No, yo lo quiero proteína que venga en un tarro o un pote que diga esto y esto. ¿Qué está haciendo la...? Y si ahora es proteína sucia, súper mejor. Opa, pues entonces, bueno, ya son conceptos pues que yo no manejo, desgraciadamente. ¿Qué están haciendo, Capitán Lazo, al respecto? Mire, aquí uno de los factores de riesgo, ¿verdad?, es la falta de información, ¿verdad? Una información donde a usted le dicen, bueno, si usted se va a ver, todos estos suplementos vienen en inglés. Es que la moda. Sí. Vamos al inglés. Nosotros por allá medio machucamos unas 2, 3, 4, 5 palabras en nuestro vocabulario de inglés. Entonces no sabes qué te estás metiendo, no sabes qué estás consumiendo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? En esas charlas nosotros pretendemos brindar la información necesaria para el joven, ¿verdad?, para los maestros, para los padres de familia, y darle a conocer cuáles son las consecuencias del uso de este tipo de sustancias. Porque en la calle, ¿qué es lo que te dicen? ¿Qué es lo que te dicen los anuncios en la televisión? ¿Verdad? ¿Qué es lo que te dicen los anuncios en los estadios? ¿Qué es lo que te dicen los anuncios que están a la par de las señales verticales o horizontales de las diferentes vías? En cualquier país hay promociones y un montón de situaciones. Para hombres muy hombres. Para hombres muy hombres, para mujeres desinhibidas, ¿ya? Sí. Entonces, brindarle la información de las consecuencias del uso y abuso de sustancias, ¿verdad? Porque aquí tenemos que ver nosotros todos esos aspectos y darle a conocer a ellos que en el momento donde te dicen, mira, tírate tu churro,
tírate tu... alivianate, ese es el léxico de los chavalos. Alivianate antes de entrar a jugar, ¿ya? Ajá. Pero ese alivianate, como lo mencionaba el doctor en la vez pasada por acá, que hablaba de ese momento cuando científicamente es el join, el subidón en el cerebro, la descarga de esa energía extra que le metes a tu cuerpo, entra el nivel de euforia. Sí. Estás eufórico, estás enérgico, pero después viene el estado depresivo. Entonces, todas esas compensaciones y descompensaciones del cuerpo posterior vas a tener problemas a nivel físico y a nivel psicológico, como lo mencionamos. Entonces, darle a conocer cuáles son los daños a nivel del sistema respiratorio, a nivel del sistema sanguíneo, a nivel de la piel, ¿verdad? Porque también esto afecta a la piel, a nivel de circulación de la sangre, y también los problemas que causan la droga o el abuso de algún tipo de sustancia, como son a nivel psicológico, que es la ansiedad, la euforia, la irritabilidad, el insomnio, el desinterés. Sí. Y ya usted cuando mira a una persona que ya tiene un estado avanzado de algún tipo de sustancia, ya esta persona ya no se baña, licenciada, sí, ya no se cepilla los dientes, greñudo, ya no tiene interés por arreglarse el cabello, el porte y el aspecto se olvida. Ya la ropa es cualquier cosa, los zapatos cualquier cosa, y ya empiezan ese tipo de situaciones que ya uno puede ir identificando como padre de familia, como medio de comunicación. Cuando nosotros vemos un grupo de jóvenes, deportistas, usted ve un tipo de joven. Pero si usted ya mira a un chaval en la escuela que se le está durmiendo, en el aula de clase, que se le está durmiendo, que a la hora del receso no busca socializar, sino que se va para un baño, ¿verdad? O que se queda dormido en el aula de clase, esas situaciones tienen que irse revisando. Y de igual manera, ya cuando se empiezan a perder enseres del hogar, cuando ya los chavalos en el aula de clase se empiezan a llevar las mochilas, los cuadernos, los celulares, que ahora que ya permitieron el ingreso de celulares a las aulas de clase, ya cuando ya están desatendiendo todas las normas dentro del hogar, dentro de la escuela, y cuando ya vemos esa manifestación violenta en la comunidad. O sea, que ya Miguel, como miembro de un barrio, ya no le puede llamar la atención a un chaval que está botando una señal de tránsito o está botando un tarro para la basura o situaciones así. Son los violentos, son los dueños del barrio. Inmediatamente reacciona de manera violenta. Entonces, todo ese tipo de situaciones hay que irlas revisando y dar parte pues a la institución responsable de este asunto. Y aquí ver el nivel de articulación pues que tiene que ver y quiénes somos los actores para atender ese tipo de situaciones. Porque decían, a ver, si está un loco ahí así tirando piedras, parando el tránsito, ¿a quién vamos a llamar? Llama a la policía. Pero el nivel de atención es a nivel de MINSA, es a nivel de medicamentos, a nivel de tratamiento especializado. Y desgraciadamente es algo que se nos está viniendo y se nos está viniendo fuerte. Aquí hay que cerrar filas a nivel de familia y a nivel de comunidad. Dijiste algo bien importante, pero antes quiero contestarle la curiosidad de nuestro amigo aquí del 8936. ¿Y usted nunca se ha metido nada? Hombre, ¿por qué no? Sí, es probable que haya metido ya algo. ¿Por qué? Porque droga no es simplemente lo que ellos atacan. Desde el momento que un medicamento está en mi casa y yo estoy sujeto a usar un medicamento X, es probable que yo me vuelva adictivo a él. Así es. Desde el momento que usted consume café constantemente, usted se está vuelto adicto a la cafeína. Desde el momento que yo tomo café o tomo mate o tomo un té, desde ese momento yo ya estoy introduciendo en mi organismo sustancias ajenas a mi cuerpo. Me vuelven adictivo. Probablemente el café, por ejemplo, usted deje de tomarlo, llámese como se llame, un mocha, un lo que sea, que tenga la marca que tenga, como por el ejemplo de acá, nos damos cuenta de que nos volvemos autodependientes de eso. Por ejemplo, si usted no toma café todos los días o deja de tomarlo, recuerde bien, usted padece de dolor de cabeza. Va a padecer incluso hasta de mal carácter o no va a poder dormir. Ese tipo de situación, ya estás cayendo en el mundo de una droga que se llama el café. Una adicción. Es una adicción. Entonces, quien diga que no se ha metido nada en su organismo, quien diga que nunca
ha practicado eso y nos ponemos a criticar nada más y a atacar a un joven, oye, estamos siendo hipócritas. Estamos siendo hipócritas. Y yo creo que ese es uno de los factores que también tendríamos que tomar en cuenta. Porque en primer lugar, no tenemos, como me decía hoy mi esposa, no tenemos, se nos ha perdido el temor, se nos ha perdido el respeto a uno mismo y hacia la misma sociedad. Entonces, son ese tipo de situaciones las que nos han llevado el día de hoy a traer este tipo de programa. Así que que nadie que tire la piedra a aquel que se sienta libre de pecado. Así que así de sencillo. ¿Ve? Sí, he probado. Así que ¿cuál es el problema? Lo importante es que vos decís, no me he quedado. ¿Por qué? He podido vencer la barrera física y he respetado también a mis padres y la educación o el aspecto moral que me inculcaron en mi casa. Así de sencillo. Sí, este tipo de situaciones lo importante es conocer la información. Sí. ¿Verdad? Conocer la información, como decían nuestros viejitos. Discúlpame. Fíjate qué es lo que está sucediendo en Costa Rica, con el equipo de Costa Rica. ¿Ya? Sí. Porque somos latinos y los europeos ¿qué? Porque somos latinos y porque estás obteniendo alto rendimiento, en vez de 2, que es la normalidad, lo que manda las reglas de la FIFA, llamaron a 7 so pretexto que no habían hecho el examen médico con antelación. Eso es absurdo. ¿Por qué? ¿Qué explicación podríamos tener al respecto? Bueno, esto es situación de análisis, ¿no? ¿Verdad que sí? Claro situación que sí. de análisis simple y sencillamente porque estás en un grupo donde no vas a clasificar de entrada, ¿verdad? No vas a clasificar porque estás en el grupo de la muerte. 3 campeones mundiales. Italia, Inglaterra, Uruguay, Costa Rica, la Cenicienta. Y a los 3 te los echaste. Y a los 3 se fueron. Sí. Bueno, aquí hay muchos factores que pueden influir. Primero, el clima. Factor predominante, ese es el predominante, la humedad. Sí. Ese trópico húmedo, que no es cualquiera el que resiste a una condición. Y para colmo de males, amazónico. Y amazónico. Sí. Otra situación, toda la gama de diversión que tenés ahí. Aunque estés en un lugar de concentración, siempre se filtra algo, ¿verdad? Y más cuando has obtenido un resultado, en el caso de los europeos y el otro sudamericano, contrario a lo que está planificado a tu expectativa. Tú tienes un grado de frustración y la querés compensar con otra cosa. Entonces, vos llamás a un equipo que le estás viendo un empuje, una gana, una garra, que hay un nicaragüense, ¿ya? Y entonces vení y los llamás, vení, sentate aquí, te vamos a hacer prueba. Simple y sencillamente los chavalos, como lo mencionamos, han estado trabajando, no es de ahorita. Lo dice la mamá del muchacho Duarte. Sí. Mi chaval lo dice desde los 8 años, está en ese equipo. Desde los 8 años, desde los 14 años lo llamaron para la selección. Todo un proceso. Ya es un proceso que a vos te permite desarrollarte. Está en un club europeo. Sí. Juega en Bélgica, en el club Brujas de Bélgica. Entonces, vos mirá que es un proceso de formación, ¿verdad? Ya es otro tipo de fútbol, ya no es el fútbol que ellos juegan. Entonces las condiciones las impones en el terreno, pero ¿producto de qué? De un entrenamiento previo y de un estudio a los equipos contrarios. Entonces los llaman, salieron los chavalos limpios, van ¿contra quién van? Contra Costa Rica, va contra Grecia. Contra Grecia. Hay muchas posibilidades. Hay posibilidades, hay que desarmar esa defensa griega. Sí. Porque es un cerrojo ese. Fuerte, sí. Entonces, hay que demostrar pues, en el terreno que es producto de una preparación y que no es lo que es considerado con ellos un dopaje. ¿Verdad? Y si se demostrara otra situación, pues allí habría que revisarlo. Definitivamente. Porque sería lastimoso. Capitán, me mandan a decir que la respuesta que di fue una respuesta muy light. Yo no sé qué querían que dijéramos, pero la realidad, pues bueno, es mi propia experiencia. Me mandan a preguntar a mí en el plano personal, yo contesto mi experiencia. Siempre estamos predispuestos al consumo de algún tipo de sustancia, aunque uno no lo quiera. La misma Coca-Cola. Aunque uno no lo quiera, y esto tiene que ver también con aspectos culturales. Sí. Ustedes lo mencionaban, el café es un aspecto cultural. Mucha gente dice, yo no me arranco en la mañana si no me bebo una taza de café, a las 9 de la mañana ando con dolor de cabeza. Pero eso es psicológico, lo puede compensar con cualquier otra cosa. Sí. Es como aquel que no puede pasar el día si no fuma, y te tiras hasta un paquete, hablando de paquete de 20 y pico de unidades. Por otro lado, recordemos que como estudiantes en nuestro tiempo, por qué no decirlo,
para poder pasar de la noche, íbamos a los exámenes semestrales o cualquier tipo de exámenes, tanto en la escuela como en la universidad, habían unas pastillitas de que nos lanzábamos que no nos permitía dormir toda la noche. Íbamos al día siguiente a estudiar y en un momentito había, pero era ya, estábamos creándonos o formándonos, nos estábamos formando ya la idea de que si no usábamos eso o esas pastillas, nosotros no podíamos aguantar. Y eso totalmente era fuera de lugar. Es fuera de lugar y no debería ni siquiera de mencionarse. Porque esas son algunas cosas que se ven en los campus, en los campus médicos, en los campus de derecho, en diferentes universidades. Porque es eso que usted decía, queremos las cosas ya. Sí. Y dejamos las cosas para último momento. Tenía una conversación ahora con dos adolescentes y yo les decía, bueno, ¿cómo van en clase? Y me decían, vamos ahí en el nivel aceptable. Sí. ¿Pero por qué? ¿A qué se debe que vayas a nivel aceptable? Es que los profesores se nos explican una cosa en clase y en los exámenes nos salen con otra. Ah, pero les dan material de apoyo, no le dan material de apoyo. Sí que nosotros solo nos quedamos con la clase. Ah, entonces eso es lo que hay que superarlo. Entonces cuando vos vas a la escuela, cuando vos vas a clase, lo primero que tienes que hacer, si estás en el aula de clase, es a poner atención. Posterior, cuando te toca hacer los ejercicios, te toca hacer la tarea, autoestudio, tenés que autoestudiar, y es lo que no te enseñan, tenés que autoestudiar, tenés que prepararte, tenés que leer antes de ir a la escuela. Sí. Pero aquí, ¿qué pasa? Hay muchas distracciones, tenés televisión, aparte que tenés televisión, tenés la tablet, y en la tablet tenés Facebook, tenés Twitter, tenés internet abierto. Todo un canal de... ¿ya? Tenés canchas de fútbol, tenés canchas de básquet, ¿ya? Tenés al novio, tenés a la novia, sí. Salís con tus brothers y te olvidas de la escuela. Entonces, ¿cómo vas a rendir? Entonces, aquí es centrarse, establecer un equilibrio en cada una de esas actividades para que vos puedas rendir en clase. Y ese es uno de los factores también, sí. Porque así es lo mismo en el deporte. Nosotros aquí queremos ver honronero y no es de escuela. Es simple y sencillamente porque quiere jugar. Porque quiere jugar. Porque yo quiero jugar y voy a jugar, igual en el fútbol. No, esto es cosas de proceso, de formación, de capacitación, sí. Porque no es que vas a ir a jugar al fútbol solo por jugar. No solo por ir a patear la pelota, tenés que aprender a patearla, tenés que aprender a dominarla, tenés que saber cuál es tu pierna. Porque aquí todo, ya sabe usted cuál es su pierna hábil. Ya sabemos que ¿cuál es la derecha. ¿Está seguro que es la derecha? ¿Está seguro que es la derecha? ¿Va que no? Entonces, si usted ya practica aerodinamismo, se va a dar cuenta de que no necesariamente su mano que es la hábil, la derecha, quiere decir que es su pierna derecha. No, hay personas que son hábiles con la mano derecha y su pierna hábil es la izquierda. Bueno. Entonces, son informaciones que uno debe de conocer y uno debe de saber. Entonces a veces nosotros queremos hacer una cosa y no podemos, porque simple y sencillamente aún no nos conocemos. Bueno, aquí tenemos una serie de cosas y las preguntas son las siguientes. La única diferencia es que hay drogas legales y drogas ilegales. Eso estamos más que lógico. Este es el ambiente en que nosotros nos movemos. Por otro lado también, buenas noches, saludos al capitán. ¿Qué alternativas se le están brindando a los jóvenes deportistas en riesgo? Esa es la pregunta número uno, la alternativa que se están brindando a jóvenes deportistas en riesgo. Hay elementos que, incluso hasta reincidentes que son deportistas. La otra pregunta es, bueno, ¿qué respuesta más light? Y manda una información. Lo invitan a que llegue al barrio Omar Torrijos para que ayude a jóvenes de 15 a 20 años que son huelepega y quisiera que diera el número del capitán. Yo creo que eso es en carácter privado. Así de que... Esto es lo que se nos manda a decir. Queríamos pues tal vez la respuesta sobre lo que tienen, cuál es el plan que ustedes tienen para ayudar a jóvenes deportistas que están en riesgo. En primer lugar, capitán, tal vez no es a mí la pregunta que lo están haciendo, pero siguiendo el viejo principio de Alcohólicos Anónimos, que se va a curar hasta, o puede obtener la cura hasta que realmente uno reconoce que sí, lo conoce como una enfermedad, es que empieza el proceso de curación. ¿Podemos usar el mismo principio? Usted lo mencionaba. Ajá. En el tratamiento de las adicciones
Usted decía, yo me pude haber consumido esa pastilla, pero yo estaba consciente que era por el contexto y porque quería lograr un objetivo, Sí. pero no lo siguió. Entonces usted reconoció que era algo que Un objetivo determinado. estaba fuera del lugar. Sí. Y yo le puedo asegurar que no logró el objetivo. Bueno, en algún momento. No, es que tenés razón cuando mencionás de que tal vez no lograr el objetivo, porque se trata de estudiar con anterioridad, no solo socar a costa de la supervitamina o lo que sea, que me despierte, que me maneje despierto, porque a la hora de estar haciendo el examen, Se dormía. A dormirte, o si no te embrutecía. Así es. Que llega un momento en que uno se colapsa. Exactamente, se loquea, como le llaman ahora. Entonces, es ese tipo de situación de que nuestra juventud quizás en este momento la está viviendo, porque, y sobre todo la temática principal era de que hay escasez de buenos deportistas, hay una reacción adversa a practicar deporte en nuestra ciudad. Sí, entonces, ¿cuáles son las oportunidades que cómo estamos trabajando nosotros? Aquí hay diferentes promotores de diferentes deportes, ¿verdad? Nosotros hablamos con el profesor Castillo del IND. Ajá. Y hablamos de los juegos escolares. Ajá. Juegos escolares. Hablamos de fútbol, de voleibol, de basquetbol, de béisbol, ¿verdad? De pista y campo, que son varios. Sí. ¿Verdad? Ahí. Hoy era la clausura de los juegos a nivel rural. Sí, sí. ¿Verdad? Que se juega más béisbol. En el área rural aquí se juega más béisbol, por subzona. ¿Verdad? Se estaba jugando béisbol. ¿Qué hacemos nosotros en los diferentes barrios? Aquí tenemos el Sandino, el Ronaldo Arau, ahí está una cancha. De donde era la Estarmar, 2 cuadras hacia el norte. Sí. Ahí está una cancha que la habilitó un ciudadano, un empresario italiano. Sí. Ahí está una cancha, ahí están jugando más de 420 chavales. Sí. Tenemos la cancha del Leonel Rugama, del barrio Leonel Rugama, el que queda ahí del Intae, 2 cuadras al sur. Ahí está otros equipos jugando. Tenemos en la cancha de la Unión, ahí está el jugador del Real Estelí, David Martínez, dirigiendo esa liga. Ahí hay otro cúmulo de chavalos. Este fin de semana tuvimos una actividad deportiva en la cancha de Nuevo Amanecer, con diferentes equipos ahí, ¿verdad? Pero no solo lo atacamos nosotros como policía, sino que también estamos en la oportunidad y estamos trabajando con las iglesias. Las iglesias dieron apertura para que los chavalos llegaran, se les dio algún souvenir por alguna participación ahí, ¿verdad? Pero lo importante no es el souvenir, es que los chavalos lleguen, conozcan y se integren. Pero después de que ellos han cometido ciertas cosas, por lo general la moda, la tendencia ahora está de que buscan cómo meterse en una iglesia. ¿Se ha notado ese? Bueno, es que el aspecto no religioso, sino el aspecto espiritual, porque las religiones dividen al hombre, pero la espiritualidad lo une. Sí. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de factores de riesgo a nivel individual, hablamos de aspectos biológicos y de aspectos psicológicos, ¿verdad? Y desgraciadamente, porque es una desgracia, en nuestros hogares no es una formación complementaria, ¿verdad? ¿A qué se debe esto? Que aquí nosotros hacemos todo de carácter materialista, pero también hay que cultivar el espíritu, esa parte afectiva. Sí. ¿Ya? Aquí, cuando nosotros vamos a corregir a un niño, lo primero que se nos viene a la cabeza es darle un chinelazo. O el grito. O el grito. Sí. La fuerza. La fuerza, el uso de la fuerza, el uso del poder. Entonces, si vos agarrás al chavalo, lo agarrás, lo abrazás y lo besás, es otra historia. Usando la fuerza de la razón. Ya, es otra historia. Entonces, ¿qué pasa con las iglesias? Las iglesias están abiertas. Han abierto las puertas, ¿para qué? Para que estos chavalos lleguen, se sienten acuerpados, se sienten que pertenecen a un lugar. ¿Ya? Entonces, eso ha sido uno de los espacios que nos ha sido muy funcional, ¿verdad? Para restablecer y reinsertar a estos chavales. ¿De un tiempo para acá ha habido eso? ¿Se ha notado que mayor asistencia de las iglesias o ya eso es de vieja data? No, aquí se está trabajando desde 1999. De una manera sistemática. De manera sistemática. Sí, hay fechas que han habido bastante movimiento de parte de las iglesias y por ende, como hay bastante movimiento, hay
bastante acercamiento de los jóvenes. Capitán, no será, discúlpeme, no será de que es producto de que para complacer al capitán o para complacer a los señores de la sección juvenil de la policía, que para que me vean en la iglesia y luego recaen? ¿Qué porcentaje es el que recae de esos muchachos, de esas personas que fueron pillados, fueron cachados en el mundo de los estupefacientes o de la droga, y luego van al plano espiritual y caen? Mire, es mínimo el número. Y siempre se espera. Y siempre se espera. Es que dentro de ese ciclo que usted decía, recordemos que tenemos el ciclo de la aceptación, sí, o de la negación, de que tiene un problema. Después sigue la oportunidad. La oportunidad que yo me doy como individuo a desistir de una actitud que me está haciendo daño. Después, sí, viene el proceso de rehabilitación y después está la recaída. Siempre es parte de... Siempre es parte del círculo. Ajá. Lo importante no es requedarse en la recaída, sino volver otra vez a la oportunidad. ¿Ya? Si yo recaigo, capitán, ¿qué haría o qué me corresponde en este caso desde el punto de vista del brazo de la ley? Bueno, es que aquí habría que ver, porque son 3 niveles de atención. El nivel de atención primario es con esos chavalos que no han consumido ningún tipo de sustancia y que no han cometido ningún delito. Entonces, de carácter preventivo, todo lo que sea información y prevención para que estos chavalos no caigan, es un nivel de atención. Ajá. El segundo nivel, que es el nivel de atención secundario, es cuando ya caíste, sí, y ya cometiste algún tipo de delito. Entonces ahí es trabajar con toda la disposición para que estos chavalos no recaigan. O sea, consumiste, sabes que te hace daño, que te perjudica, pero ya no, pues tenés que decir no, hacer ese murito ahí, sí, de contención. Y ya el nivel terciario, ya tiene que ver con la aplicación de medidas cautelares o socioeducativas. Ya pasaste los 2 niveles antes y volviste a reincidir y estás reincidiendo porque estás dentro de una adicción. Entonces, si el juez aplica medidas cautelares o socioeducativas, lo que nos corresponde a nosotros es el seguimiento operativo. Si no cumple con las medidas que le dicte el juez, simple y sencillamente se hace un informe, se le envía al juez, el juez lo decreta rebelde y va a un centro de rehabilitación. Sí. En los centros de rehabilitación no son el remedio. Sí. Yo siempre le he dicho a los padres de familia y a los mismos chavalos, la respuesta no está en el centro de rehabilitación, sí, la respuesta está en él mismo, ¿ya? En la oportunidad que se dé él mismo. Sí hay situaciones que necesitan de hospitalización, ¿verdad? Cuando hay un colapso general, cuando ya está fuera de sí el chaval o la chavala y hay que trasladarlo al hospital psiquiátrico, ¿verdad? Sí. Pero se puede dar atenciones ambulatorias. Lo que mencionaban del barrio Martorrijos, nosotros ahí hemos ejecutado varias acciones. Hemos hecho allanamientos a expendios de drogas directos en ese barrio, ¿verdad? Ahora, hemos estado trabajando con el MINSA en un plan de atención psicosocial, porque ahí lamentablemente ahí son más de 22 chavalos que son dependientes del pegamento. Sí, estamos hablando de estos chavalos, estamos viendo de qué forma nos los aceptan en los centros de rehabilitación, porque los centros de rehabilitación son lugares con puertas abiertas. Sí. ¿Ya? Y ahí mínimo un chavalo para que se pueda desintoxicar son 6 meses. Y un chavalo ya 1 mes, 2 meses, 3 meses, ellos ya se sienten bien. Y ya regresan. Pero cuando regresan a su contexto nuevamente corren el peligro. Es la misma situación por los factores de riesgo y la acumulación de factores de riesgo dentro de la comunidad. Me llama la atención esto, capitán. Ok, regresan a su situación de riesgo, regresan a su mismo ambiente que no ha cambiado nada. El que ha cambiado tal vez es el muchacho, pero el ambiente, a su realidad no cambia, vuelve a su realidad. Pero también hay algo y me llama la atención el 8936 que mandan a decir. La alcaldía ha invertido mucho también en infraestructura deportiva para los jóvenes. Estas infraestructuras por lo general no son usadas. Así es, pero esto obedece a otra situación, que otro factor de riesgo es los índices de violencia. Ajá. En estos índices de violencia se ven involucrados los mismos chavalos. Si hablamos de unas instalaciones aquí para practicar múltiples deportes, voleibol, básquetbol, fútbol, sala, hablamos de un polideportivo que está detrás del Lafaren, y los chavalos de esos barrios no lleguen ahí,
porque tienen traído con otros chavalos de esa misma zona. Entonces, llegar a desconstruir ese traido es un proceso. Es la Liga Andrés Castro, ahí solo son pedradas. Ahí hay que llegar a desconstruir ese tipo de situaciones. Sí. Aquí se nos están presentando situaciones que ya estamos atendiendo, de que chavalos de un barrio no pueden ir al otro barrio. Absurdo. Por rivalidades o por situaciones absurdas. Sí. Y esto aquí que usted acaba de mencionarlo, ¿cuándo no cambia el contexto? Cuando en la familia no cambia un contexto. Cuando en la misma comunidad no hay un cambio de contexto. Yo aquí siempre lo he dicho, cuando nosotros empecemos a ser ciudadanos responsables, esto va a cambiar. Capitán. Cuando yo digo esto, ¿a qué me refiero? Si yo sé que pegado a mi casa o en la esquina de mi casa están expendiendo un tipo de sustancia y yo no lo denuncio, soy partícipe de ese expendio. Sí, capitán, cayendo a eso, ya me dio más paso a seguir. Pero por lo general siempre se agarran a los gatitos y los grandes. Es correcto, eso obedece a un proceso. Ajá. Yo tengo que agarrar al gatito para llegar al gatote, para llegar al león. ¿Por qué? Yo necesito información. Yo necesito trabajar con información. Ajá. Yo tengo que darle seguimiento a esa información. Pero si no llega esa información, no operativizamos. Entonces, si yo sé que en la esquina de mi casa hay un expendio de droga o hay otro tipo de situaciones y no lo denuncio, estoy siendo partícipe. Que me da miedo. Ajá, no le da miedo que mañana su chavala caiga en este mundo y se le haga más complicado. Tal vez no el hijo o la hija, un familiar, su misma esposa, porque también, o uno mismo, porque también uno mismo está en un factor, ya es un factor de riesgo de este tipo de situaciones que se presentan en los barrios. Quería hacer mención aquí a un amigo que me pone mensaje. Sé el programa que estoy haciendo en este momento. Sé también de que me debo a mi sociedad y sé también que este programa debe tener una función social. Así de que sé lo que estoy haciendo. Así que muchísimas gracias por el cuidado que me piden tener, pero la realidad no creo estar haciendo nada malo, simplemente estoy queriendo contribuir de esta manera en la sociedad donde estoy inmerso. Así que, por otro lado, dice acá del 71, del 1220, acá en los Omar Torrijos hay una cancha que no presta las condiciones y no hay nadie que apoye en ese sentido. Y me gustaría que viniera el capitán acá a los Omar Torrijos. También me pide su teléfono, pero es algo muy privado de que... Sí, pero le podemos dar el número de la oficina. El número de la oficina de Asuntos Juveniles es el 2713-2996. ¿Pudiéramos ponerlo en pantalla si se pudiera, Alfredo? Y también en esta cancha nosotros ya hemos hecho actividades. Ajá. Ahí el jefe de sector, el subcomisionado Gumercindo Peralta. ¿El número telefónico? 2713-2996, el teléfono de la oficina de Asuntos Juveniles. ¿Verdad? Bueno. Entonces, ahí está con el subcomisionado Gumercindo Peralta. Hemos hecho varias actividades en esa cancha. Allí se han hecho torneos relámpagos de fútbol. Aquí cabe mencionar la participación de la Juventud Sandinista. Ahí se desarrolló ese torneo. Sí, lógicamente aquí no vamos a tener césped sintético en todas las canchas. Lógico. Aquí hacemos lo que podemos con lo que tenemos. Arcilla artificial, lodo artificial lo tenemos. Se han hecho campañas evangelísticas en esa cancha. Sí. Aquí falta la integración de la gente y la organización de la gente. ¿Verdad? Es una situación latente en nuestra comunidad. Entonces, ¿se explota el aspecto deportivo? Allí hay equipos de fútbol. De los Omar Torrijos hay equipos de fútbol que participan en las diferentes ligas. Pero los muchachos de acá del centro por lo general no visitan ese tipo de zonas, sí van. Donde allá no vienen. Ahorita está el mundialito de fútbol ahí en la zona deportiva y hay equipos de toda esta liga. De la Trinidad de Condega, de Pueblo Nuevo. ¿Muchachos en riesgo? Y claro que sí, es que no son otros. Ajá. Aquí en las diferentes ligas, te vas a la libre, te vas a la primera división, a la segunda división, tenemos chavalos que están en situación de riesgo, chavalos que están incidiendo o que están consumiendo, están metidos en estos equipos. Y entonces es aquí donde nosotros también queremos llegar a esos dirigentes de esos equipos de fútbol. Saben que sus chavalos están consumiendo algún tipo de sustancia y no le buscan la ayuda profesional, la ayuda especializada para sacar a los chavalos. Porque no solo se dedican al consumo, también tuvimos algunos casos que los podemos mencionar, ¿verdad? Están detenidos jugadores de segunda y de tercera división, ¿verdad? de acá de Estelí, que están detenidos porque estaban consumiendo y estaban expendiendo psicotrópicos, reincidentes. ¿Y eso es la ley mucho más fuerte? Claro que sí, aquí la estrategia Coraza Popular
dice que a las personas que expenden, que trafican, ¿verdad?, y se dedican a la negociación de este tipo de sustancias, va con todo el rigor de la ley 735, que es contra el crimen organizado. Y en el caso de los chavalos que están que están consumiendo, tienen que ser vistos como víctimas y darle atención especializada. Eso dice nuestra estrategia y es en base a eso que nosotros trabajamos. Aquí la mayoría de los barrios, de una u otra manera, el teléfono está repicando cantidad. Se habla de barrios donde se está pidiendo la ayuda, están haciendo un SOS a la policía. Barrios como el mismo José Benito también. Ustedes tienen, creo que tienen jefes de sectores o encargados de seguir o vigilar a ciertos grupos, ¿no? Así es. Miren, aquí la situación es bien compleja, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de una temática, sabemos que la población pone ese nivel de resistencia y ese nivel de temor, ¿verdad?, a denunciar a alguien que se está dedicando a este tipo de delitos porque cree que son intocables. Pero como padres tenemos miedo también de denunciar a nuestros propios hijos. Y se comete a veces el error de invisibilizarlo. Sí. Cuando ustedes llegan son agredidos en ciertas ocasiones, ¿no? En algunas ocasiones. Y además de la invisibilización de estos chavalos, los padres, para no aceptar que han cometido o se siente responsable de que su chavalo se esté manifestando de esta manera, simple y sencillamente no acceden, sabiendo que hace aún más grande el daño, ¿verdad?, a su hijo o a su hija, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que queremos nosotros con nuestras comunidades? Que nuestras comunidades también participen en las actividades que nosotros realizamos. Nosotros hemos hecho torneos y tuvimos un torneo regional de fútbol. Vino Matagalpa, Jinotega, Madrid, Nueva Segovia, Estelí, participaron 2 equipos. Un equipo del barrio de Oscar Arnulfo Romero, que es donde estaban incidiendo los chavalos violentamente. Traemos un equipo de ahí. Tenemos un equipo del Sandino Los Ángeles, hubo otro equipo de ahí también. Y participaron en este torneo regional. Vinieron los chavalos de diferentes partes, vieron que sí se puede hacer deporte en un lugar tranquilo, con todas las condiciones. Y nosotros queremos seguir en eso. Ahorita el 4 y el 5 tenemos otro torneo en el Centro de Juventud Heroica. Nosotros queremos que nuestra población se sume, que llegue, que le muestre cariño a los chavalos, que no los estigmatice. Porque también eso es lo que sucede. Cuando nosotros vemos que un chavalo está incurriendo o incidiendo con algún tipo de sustancia, más bien, ¿qué es lo que hacemos? Señalarlo, ahuyentarlo. Lo marcamos. Yo le mencionaba a un grupo de personas que trabajan conmigo, yo le decía, ¿qué haces vos con ese chavalo si lo miras drogado? Me le corro eso. Lo ignoro. Lo ignoro. Y ese es el problema. Hay que atenderlo. Esa es la situación. Hay que atenderlo, hay que hablar con él. No en el momento que está eufórico, posterior. ¿Verdad? Porque posterior hay suicidio, hay accidentes de tránsito, hay violencia intrafamiliar, hay autolaceraciones, ¿verdad? Y hay un sinnúmero de situaciones que nos están afectando como sociedad. Bueno, quisiera que nuevamente pasáramos el número telefónico, Alfredo, si es posible. La gente sigue poniendo mensajes para que se den, que quieren llamar. Hay situaciones bastante de peligro que la gente pues está poniendo de manifiesto en este momento. Así de que este tema yo creo que vamos a seguirlo extendiendo en los próximos programas, tocando el aspecto de la violencia en el deporte. Y vamos a seguir tratando de ser condescendientes con muchas situaciones que nos puedan presentar por acá, siempre contando con la venia del capitán David Lazo y también con la institución, pues, de que él está inmerso. Así que nosotros el día de hoy hemos llegado a feliz término. Tienen el teléfono que estaban pidiendo. Dice, ¿con quién nos podemos poner en contacto, gente de tal barrio, para organizarnos y buscar ayuda en esas actividades que tiene la Policía Juvenil? Bueno, ahí nosotros, cualquier organización, cualquier expresión organizativa de la comunidad
es bienvenida. Recordemos que el modelo policial es policía proactiva comunitaria. Ajá. O sea, nosotros no estamos fuera de la comunidad. Si a nosotros llega a la comunidad 2, 3 representantes, somos los representantes de la cuadra, del barrio, ajá, o de la comarca y queremos realizar algún tipo de actividades, la hacemos, ¿verdad? Siempre y cuando se mire ese interés y esa disposición de la comunidad para desarrollar actividades. La Oficina de Asuntos Juveniles queda en el edificio policial Boris Vega Jarquín, conocido popularmente como Operaciones, sí, que queda ubicado en el kilómetro 148 de la carretera panamericana. Otra dirección es en el barrio Centenario de Servicentro Esquipula 1 al norte. Y todo con el número telefónico que también teníamos y ahí. Y con el número telefónico que está por ahí. Bueno, pues entonces, quizás antes de irnos, el teléfono, Alfredo, ya para despedirnos, donde ustedes pueden abocarse. Hay una serie de situaciones pues que ustedes pudiesen evacuar ahí con los encargados, sobre todo con el capitán David Lazo. Sí, solo citar un pensamiento, ¿verdad? Para el padre de familia, bueno, para ese chavalo, esa chavala que tal vez nos está escuchando, nos está viendo, para ese padre de familia, para ese maestro, para ese oficial de policía, ¿verdad? Vivir es bonito, sí, ¿no le parece? Demasiado. Entonces, vivir es decirle sí a cada día, llenar de momentos especiales nuestra memoria, construir con esperanza el presente, ¿verdad? Para el futuro de los nuestros. Y aquí es importante vivir a cada momento, siempre dando lo mejor de nosotros. Bueno, mente sana en cuerpo sano implica no simplemente leerlo, sino que practicarlo. Hay mucho que hacer, hay mucho trabajo que tenemos que vernos inmersos. El deporte es nada más una herramienta para que tengamos una bonita sociedad. El deporte hay que vivirlo, el deporte hay que hacerlo. Hagámoslo todos juntos. Que pasen muy buenas noches. Este ha sido un programa especial de DXD, Deporte por Dentro, la otra cara del deporte. Podrán ver el reprise mañana a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde. Y nos veremos nuevamente el próximo día jueves, que probablemente estaremos tratando de tocar el tema, abordar el tema del Mundial de Fútbol con gente muy especializada en la temática para que también sea de su deleite y ustedes lo puedan disfrutar. Pásenla bien, muy buenas noches.